La pregunta es, ¿puede una mujer predicar o ser pastora? Miren, hermano, nosotros, por ejemplo, en esta tarde, si ustedes echan un vistazo a su alrededor, ustedes pueden ver que estamos todos juntos, hombres, mujeres, incluso niños, jóvenes, ¿verdad? Cuando intentamos darle una explicación coherente a la palabra de Dios, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo con nuestra imaginación y trasladarnos al momento, a la época, a la cultura, al tiempo en el cual se escribió ese texto, esa historia, esa parábola, etc. Cuando el apóstol Pablo, que fue el instrumento que el Señor utilizó fundamentalmente para extender el evangelio a otras naciones y llevarlo a otras culturas, él generalmente, salvo alguna excepción, como por ejemplo en Filipo, solía entrar primeramente a la sinagoga, porque ya era una base, ya era un lugar donde había escrituras, había un conocimiento de Dios, y utilizando la sinagoga como plataforma, allí arrancaba explicando las profecías que ya se habían cumplido en la figura de Cristo, y había momentos en los que los expulsaban y había momentos en los que de la sinagoga salían personas interesadas por aquella enseñanza, y ahí arrancaba la iglesia. La estructura interna de una sinagoga es completamente diferente a cómo estructuramos nosotros hoy en día un culto como por ejemplo un culto presencial, donde no hay ningún problema, salvo en algunas iglesias, que también las hay aquí en España, donde las mujeres no pueden estar sentadas junto con sus maridos. Tienen que estar todas las mujeres a un lado y todos los hombres a otro lado. Pero si nos remontamos a la era bíblica, a los tiempos bíblicos, ni siquiera se podía hacer eso en un culto, sino que las mujeres tenían que estar aparte, no podían estar sentadas junto con sus maridos, tenían que estar o en el piso de arriba o detrás, vamos a suponer que detrás de esta parte de la carpa, se sentarían las hermanas, se sentarían las mujeres con los niños menores de 12 años. Los niños varones a partir de los 12 años hacían y suelen hacer hoy en día una ceremonia religiosa que se conoce con el nombre de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah literalmente significa el hijo del mandamiento. Es una ceremonia en la que se reconoce que ese niño ya pasa a ser responsable de sus actos ante la ley religiosa y ante la ley civil, y ya puede formar parte del culto junto con su papá. En aquellos días, cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, no había locales de culto, ni templos, ni iglesias como las entendemos nosotros hoy en día, sino que se seguía con la estructura interna de lo que era la sinagoga, que era lo que ellos conocían, y estaban más familiarizados. Bien, no había evidentemente equipos de megafonía ni nada de esto. Cuando el apóstol Pablo dice, si las mujeres tienen algo que preguntar, pregunten a sus maridos en casa. Ustedes solamente háganse a la idea de que yo estoy aquí, a lo mejor sin una buena voz, sin un buen equipo de sonido. Estoy hablando de las mujeres que están a 15, 20 o más metros de distancia. Tal vez no escuchaban la explicación tremendamente interesante que en ese momento el apóstol Pablo o cualquier otro estaba dando, y comenzaban desde las partes donde ellas estaban a hacer preguntas a sus maridos les respondían, y se creaba una especie de caos, una especie de desorden dentro de la reunión. Por lo tanto, ese texto hay que interpretarlo dentro de la estructura interna de lo que llamaríamos hoy en día iglesia o lugar de culto. Entonces Pablo dice, bueno, hay cosas que quieren preguntar, no hay ningún problema en que pregunten, pero no en el salón público, porque no es el lugar ni el momento. Sin embargo, hoy en día sería una tontería decir eso. ¿Por qué? Porque tú como mujer estás al lado de tu marido ahora mismo, te acercas a su oído, le haces una pregunta y nadie se ha enterado, como por ejemplo esta hermana que le acaba de dar un beso a su marido. Me parece muy bien. Pero si usted estuviera ahora mismo allí, ni el beso ni la pregunta la podría hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo lo que intenta es captar la atención de la congregación para que no haya nada que distraiga la exposición de la palabra. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto al tema de mujeres pastoras, no hay en la Biblia mujeres pastoras. No existen mujeres pastoras. No hay ni un texto bíblico que podamos, digamos, presentar
y decir, bueno, pues también en los tiempos de la Biblia había mujeres que eran pastoras. Ya sé que algunos a lo mejor estarán pensando y diciendo, pero yo conozco mujeres pastoras. Y yo le respondo a usted, y yo conozco más que usted. Yo conozco a muchísimas mujeres pastoras que incluso predican 1000 veces mejor que muchos hombres. Pero eso no significa de que según la Biblia la mujer ha sido escogida para llevar adelante una congregación como pastora. ¿Que hay mujeres que son pastoras? Sí, ya lo sé, como también hay otras cosas que no son, digamos, dentro del orden, pero se hacen. Por lo tanto, en nuestro ministerio, nosotros no vamos a reconocer jamás a mujeres pastoras porque no hay un respaldo bíblico para semejante mención o para semejante cargo, ¿de acuerdo? Ahora, que una mujer puede compartir la palabra, sin ningún problema. Una mujer puede compartir, una mujer puede dar una enseñanza. Generalmente, las hermanas, a veces mujeres de pastores, etcétera, suelen compartir en las reuniones de damas, como por ejemplo esta tarde habéis tenido una reunión que lo que más me sorprendió es que cuando entré, vamos, el local estaba llenísimo de mujeres y yo digo, bueno, si hay tantas mujeres, déjame contar cuántos hombres hay, porque había una barbaridad de mujeres, ¿no? Pero pastoras, no, que pueden compartir la palabra, que pueden en un momento determinado dar cualquier cosa de la Escritura, nosotros no tenemos ningún problema en eso. Ahora, yo respondo en base al ministerio que represento. Hay otros ministerios donde sí avalan y nombran a mujeres como pastoras, pero yo tengo que responder por el ministerio que represento. Y entonces nosotros en el Centro Evangélico Vida Nueva no reconocemos a pastoras, y lo que sí decimos es que, por supuesto, una hermana puede compartir una palabra, no hay ningún problema en eso, pero digamos, la responsabilidad de lo que es el pastorado de la iglesia, no. No respondo para caer bien, sino respondo para dar una respuesta bíblica, y al que no le guste, pues que Dios le bendiga también, pero es lo que hay, ¿vale?